Buenas, ¿cómo andan? En este video vamos a trabajar sobre las variables aleatorias particulares que pertenecen al proceso Poisson. Vamos a ver la variable Poisson, la variable gamma y la variable exponencial. Vamos a conocer sus funciones de probabilidad, sus funciones de densidad, calcular algunos parámetros como la media y la varianza y algunos ejercicios para calcular algún tipo de probabilidad. Bueno, ahora recordemos un poco lo que era el proceso Bernoulli, ¿no? Nosotros, ¿qué es lo que observamos en el proceso Bernoulli? Entonces, observamos la ocurrencia o no de un éxito, ¿sí? En un intervalo discreto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, teníamos la primera experiencia, observamos si había o no ocurrido un éxito. Y así íbamos pasando de experiencia en experiencia, pero en forma discreta, ¿no? Teníamos como un salto. En cambio, en el proceso Poisson lo que vamos a observar es algo similar, ¿sí? Pero nos vamos a trabajar en un continuo, ¿sí? Por ejemplo, medimos la cantidad de fallas, ¿sí? Que puede haber en una tela de 150 metros, ¿sí? Siempre, es algo discreto, ¿sí? Parece algo discreto, pero estamos hablando en un continuo, ¿sí? A medida que avancemos, sí vamos a entrar más en detalle que otro tipo de observaciones vamos a tener en este tipo de proceso Poisson. La primera variable del proceso de Poisson es la variable aleatoria Poisson, ¿sí? En este caso decidimos representarla por la variable k, pero pueden utilizar la letra que quieran, ¿sí? Y representa la cantidad de éxitos en un intervalo estudiado o en un continuo, ¿sí? Esta es la variable, ¿sí? Y es parecido, ¿sí? A la variable binomial del proceso Bernoulli, porque la variable binomial del proceso Bernoulli lo que medía era la cantidad de éxitos, pero en n ensayos fijos, ¿sí? En algo discreto. Bueno, ahora después vamos a hablar un poquito de esa relación. Tiene dos parámetros. El primer parámetro es lo que se conoce como tasa de éxito, que es lo que tiene parecido a lo que sería la probabilidad de éxito de la variable, por ejemplo, cualquier variable del proceso Bernoulli. Representa el número de ocurrencias por unidad de tiempo continuo. Y el otro parámetro que tiene es t, y es la longitud del intervalo en cuestión analizado, ¿sí? Es el otro parámetro. Algunas nomenclaturas sí que van a ver por ahí, ¿sí? Dicen que, bueno, que la variable k ¿sí? Es con el NUFO, tiene distribución Poisson y tiene parámetros lambda y t, y tiene una función de probabilidad. Pero esos parámetros lambda y t, en algunos libros está dado de otra manera el parámetro, y ahora en un ratito se los voy a comentar. ¿Cómo llego a esta función de probabilidad de la variable k? Bueno, siempre pensando en esta relación que hay entre la variable binomial y la variable Poisson. Se dice que esta variable Poisson es el caso límite de la variable aleatoria binomial. ¿Cuándo? Cuando la variable aleatoria binomial n tiende a infinito y p tiende a cero. Si yo analizo ese límite, lo que voy a obtener es justamente esta expresión que vemos acá, que es la función de probabilidad de la variable k. Y bueno, como ahí dice, es lambda por t a la k por e a la menos lambda t sobre k factorial. Para k mayor o igual a 0, ¿sí? Y bueno, los parámetros que tiene son los que ya sabemos que suelen tener cualquier variable aleatoria, la media y la varianza. La media, o la esperanza de esta variable k, es lambda por t, ¿sí? Y ahí es lo que yo les decía que en algunas bibliografías, el parámetro de la variable Poisson es sencillamente la media. Y bueno, la varianza en este caso también es lambda por t. Bueno, una propiedad de la variable Poisson es la siguiente. Dice que si nosotros tenemos n variables, ¿sí? X sub i, cuyas distribuciones son de tipo Poisson y además son independientes una a una para toda i distinto de j, lo que dice es que la suma de estas variables aleatorias independientes Poisson da como resultado una nueva variable Poisson, ¿sí? Donde sus parámetros, en el caso de lambda, ¿sí? Va a resultar ser la suma de sus lambdas, ¿sí? Va a tener un parámetro t y obviamente la cantidad de la variable i va a ser mayor o igual a 0, como cualquier otra variable Poisson. Bueno, vamos a hacer así, vamos a plantear un ejemplo y vamos a resolverlo utilizando el concepto de la variable Poisson y vamos a aplicar justamente, aprovechar esta propiedad, ¿sí? Bueno, para ver esta propiedad, ¿sí? Vamos a suponer lo siguiente, ¿sí? Tenemos una variable, ¿sí? Que es cantidad de fallas del tipo A en 150 metros de tela, ¿sí? Esa es una variable Poisson, vamos a hacer de cuenta que lo da el enunciado. Nos da su tasa de éxito, que es una falla cada 100 metros de tela, y el intervalo de análisis es de 150 metros de tela. De tal manera también hay otra variable i, ¿sí? Que es la cantidad de fallas, pero del tipo B en 150 metros de tela. También es una variable Poisson, ¿sí? Y tiene una tasa de 2 fallas cada 100 metros de tela. Ahora,
Estas son dos variables que representan ¿sí? Dos tipos diferentes de fallas, son independientes. Entonces, si una pregunta fuera, ¿cuál es la probabilidad de encontrar una falla en 150 metros de tela? ¿Sí? Bueno, aplicando esta propiedad, ¿sí? Tendríamos que definir una variable donde sea, por ejemplo, W, que va a ser la suma de la cantidad de fallas del tipo A más la cantidad de fallas del tipo B, ¿sí? Y esa variable W va a representar la cantidad total de fallas en 150 metros de tela, que es lo que quiero analizar según la pregunta. Bueno, esta variable por la propiedad va a ser Poisson y el lambda sí va a representar la suma ¿sí? de los dos lambdas. 1 100 más 2 sobre 100 queda 3 sobre 100. El intervalo sigue siendo el mismo, ¿sí? Y ahora la pregunta es, ya con W igual a 1, la probabilidad de que W, o sea que la cantidad de fallas sea una sola, ya esto es una variable Poisson, ¿sí? Ahora, ¿hay otra manera de resolverlo sin aplicar la propiedad? Sí, hay otra manera, podemos prescindir de la propiedad. Y es la que enumero acá. Si yo digo, bueno, la probabilidad de encontrar una falla en 150 metros de tela, bueno, va a ser la probabilidad de que haya 0 fallas del tipo A, ¿sí? Y una falla del tipo B, o una falla del tipo A y 0 fallas del tipo B, ¿sí? Porque siempre tiene que haber exactamente una falla en 150 metros de tela. Estos dos sucesos después los voy a continuar, los voy a separar porque son disjuntos, y además la probabilidad de que K sea igual a 0 y la probabilidad de I es igual a 1, como dijimos que eran dos variables aleatorias independientes, se pueden multiplicar, ¿sí? Vamos a continuar con otro ejercicio para hablar un poquito más de Poisson. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Dice lo siguiente, a un comercio entran en promedio 60 personas por hora. Se trata de un proceso Poisson. Calcular la probabilidad de que en los próximos 5 minutos no entre nadie, ¿sí? Bueno, lo que vemos es cuando se trata de una variable del proceso Poisson, bueno, tenemos una tasa de éxito, ¿sí? Bueno, dice que la tasa es de 60 por hora, ¿sí? Y yo decido pasarlo a minutos porque la pregunta después está en minutos, ¿sí? Eso es lo mismo. Pasan la pregunta a horas o eso lo van a decidir ustedes. Yo lo paso en minutos porque justo me queda, bueno, una peso por minuto como tasa. O sea, la tasa de éxito es de 1, ¿sí? Entonces vamos a tratar de analizar qué es lo que me pide el enunciado, ¿sí? Ya tratándose de una variable Poisson, ¿sí? Lo que tenemos es un intervalo continuo. En este caso, un intervalo entre 0 y 5 minutos, que es el que quiero analizar. Y yo quiero que en ese intervalo haya entrado 0 personas, ¿sí? 0 personas. Bueno, entonces lo que hago es justamente definir ¿sí? Esta variable del proceso Poisson. ¿Por qué? Porque es cantidad ¿sí? de personas que ingresan en el comercio en los próximos 5 minutos. ¿Sí? Bueno, eso tiene una distribución de tipo Poisson, tiene su lambda como parámetros, lambda 1 y el intervalo estudiado que es el de 5 minutos. ¿Sí? Y bueno, esto lo pueden escribir o no, lo deciden ustedes. La función de probabilidad, entonces me quedaría como lambda por t a la k, 1 por 5 a la k, por e a la menos 1 por 5 sobre k factorial para k variando entre 0 a más infinito, ¿sí? Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, en definitiva, ¿qué es lo que me pide en términos de probabilidad? Y bueno, justamente que la probabilidad de que k sea igual a 0, ¿sí? Y eso no es más que agarrar la función de probabilidad y poner en donde tengo la k, reemplazo por 0, ¿sí? Y el resultado me da 0,0067, ¿sí? Así me pueden preguntar que entre 0 personas, que entre por lo menos una persona, todo ese tipo de preguntas me la pueden realizar. Bueno, ¿y cómo interpreto el resultado? Bueno, una de las maneras es la probabilidad de que no entre nadie al comercio en los próximos 5 minutos es de 0,0067. Y esto se lo dejo después para tarea, para que ustedes los vean, para que vean cómo integramos una variable con la otra, ¿sí? El mini ejercicio dice lo siguiente, les doy el dato para que trabajen, que sepan que lo que van a tener que usar es la variable binomial. Si yo tengo 5 comercios cuya tasa de ingreso es de 60 personas por hora, para todos los comercios por igual, ¿cuál es la probabilidad de que en todos los comercios no entre nadie en los próximos 5 minutos? ¿Sí? Y ahí les dejo la respuesta, ¿sí? Sepan que, bueno, acá lo que se trata es justamente utilizar la variable binomial, pero con una probabilidad de éxito que provenga de una variable de Poisson. Eso para tareas, ¿sí? La próxima variable que viene ahora del proceso Poisson es la variable aleatoria gamma, ¿sí?
Esta variable, ¿sí? La podemos definir como T sub G, como la letra que ustedes decidan, ¿sí? Lo que va a representar ahora es la longitud del intervalo en cuestión analizado hasta obtener el késimo éxito, ¿sí? Esta variable sí es parecida a la variable del proceso Bernoulli-Pascal, ¿sí? Porque medía lo mismo, ¿sí? Pero esta justamente estamos hablando de un continuo, ¿sí? Es la diferencia que tiene una con la otra. Bueno, la tasa de éxito sigue siendo el parámetro, ya lo vimos, es el número promedio de ocurrencias por unidad de tiempo continuo, pero en este caso ahora, ¿sí? esta acá va a ser el parámetro, ¿sí? La que en la variable Poisson era la variable, ahora representa el parámetro, y es la cantidad de éxitos que es fijo, ¿sí? Si yo quiero observar hasta el tercer éxito, entonces K va a ser 3, y así, según lo que quiera observar, ¿sí? Bueno, lo mismo, o sea, tenemos que T sub G tiene una distribución de gamma con parámetros lambda y K. Bueno, y a continuación ahí les muestro la función densidad de esta variable, que es un poco compleja, pero podemos saber que hay una manera de salteársela. Bueno, es lambda a la K por T a la K menos 1 por E a la menos T sobre K menos 1 factorial, ¿sí? Un trabalenguas para T mayor a 0, ¿sí? Y ahí tenemos el gráfico, ¿sí? De la distribución gamma, que es como una campana tirada para la izquierda, ¿sí? Movida de eje y va variando de distintas formas según los parámetros que tenga, ¿sí? Y bueno, como todas variables aleatorias, tiene su media y su varianza, ¿sí? La media, la esperanza, es K sobre lambda y la varianza es K sobre lambda al cuadrado. Bueno, ahora vamos a ver una propiedad de la variable gamma, ¿sí? Que era lo que le decía antes, que yo puedo prescindir de usar la variable gamma porque tiene una relación justamente con la variable Poisson, ¿sí? Ahí les dijo la relación, ¿sí? Para que la tengan, pero las vamos a ver en profundidad después con un ejemplo, ¿sí? Para no confundir. El ejemplo es lo siguiente. Dice, la tasa de accidentes en una vía pública es de 5 personas por mes. ¿Cuál es la probabilidad de que transcurra? Más de 10 días hasta que ocurra el segundo accidente, ¿sí? Vamos a analizar eso. Obviamente estamos hablando de variable gamma. ¿Cómo lo podemos analizar con una línea de tiempo? Como a mí me piden más de 10 días, yo tengo un intervalo entre 0 y 10 días y después de 10 días yo quiero que ocurra el segundo accidente, ¿sí? En la primera línea de tiempo, ¿sí? Acá garantizamos que el segundo accidente, ¿sí? Ocurra después de los 10 días, ¿sí? Pero también tenemos ¿sí? Esta línea de tiempo que también me garantiza, ¿sí? Que el segundo accidente ocurra después de los 10 días, que es lo que definitivamente yo quiero analizar. Pero bueno, me cayó un accidente acá antes de los 10 días, pero yo siempre quiero saber que el segundo caiga después de los 10 días. Entonces, estas dos situaciones son las que tengo que contemplar en esta variable gamma. Ahora, entonces, defino la variable, ¿no? Tiempo transcurrido hasta que ocurre el segundo accidente, ¿sí? Yo acá lo que hice con la tasa de la variable gamma fue pasarla a días, ¿sí? Suponiendo que un día tiene 30. Suponiendo que un mes tiene 30 días. Eso tiene que estar aclarado en el ejercicio, si no tienen que hacer alguna suposición ustedes. Y la cantidad, ¿sí? De accidentes que habíamos dicho es 2, ¿sí? Analizar. Entonces, bueno, esto es justamente lo que está acá arriba, la probabilidad de que el tiempo transcurrido hasta el segundo accidente sea mayor a 10, ¿sí? Pero bueno, yo tengo que hacer uno menos, ¿sí? Ese tiempo sea menor a 10, porque si no tengo que integrar de 10 a más infinito de esa integral horrible y se me va a complicar. Igual sigue siendo horrible, pero esto lo resuelve la calculadora. Yo escribo todo esto, ¿sí? 1 menos la integral de 0 a 10 de todo esto me lo resuelve, ¿sí? Y el resultado final es 0,54. Bueno, volviendo entonces a esta relación, ¿sí? que hay entre la variable gamma y la variable Poisson, ¿sí? Analicemos desde este punto de vista otra vez con esta línea de tiempo. Entonces, si yo le decía, si miro de 10 para acá, si yo lo que obtengo, ¿sí? Es variable aleatoria gamma, ¿sí? Que representaba que t sea mayor a 10, ¿sí? Entonces después de 10 días tengo de este lado gamma. Entonces, pero si miro un intervalo anterior, es decir, un intervalo fijo de 10 días, ¿sí? Continuo pero fijo de 10 días, yo lo que tengo de este lado, del lado izquierdo, es Poisson, porque yo tengo
cantidad de accidentes en 10 días, ¿sí? Entonces tengo, por este lado tengo 0 accidentes en 10 días y en este análisis tengo un accidente por día, ¿sí? Entonces, lo que tengo es dos variables. La variable gamma, que ya la había definido, y surge esta nueva variable, que es por la relación que existe, que es la cantidad de accidentes en 10 días, ¿sí? Entonces, justamente la relación que existe entre una es que a lo sumo, ¿sí? Perdón, sí, a lo sumo puede haber un accidente en 10 días, o dicho de otra manera, es que la cantidad de accidentes en 10 días tiene que ser menor, estrictamente menor, a 2, ¿sí? Esa es la relación que hay entre la variable gamma y la variable Poisson. Es muy útil este gráfico para justamente hacer esta relación. Yo acá lo que les dejé es justamente si ustedes logran definir de esta manera. Fíjense que acá yo con esta barra lo que estoy enfatizando es en los parámetros, ¿sí? Fíjense que acá después yo prescindo de los parámetros, ¿por qué? Porque los puse acá, en la definición de las variables, ¿sí? Para que no quede todo tan mezclado. Pero para que ustedes puedan ver la relación entre la gamma y la Poisson, es que puse justamente los parámetros y la variable, lo que va pasando de un lado a otro, si quiero ir de la gamma a la Poisson, ¿sí? En este caso, por ejemplo, 10, ¿sí? Este 10 que está acá sería el T1, fíjense que pasa como parámetro en la variable Poisson. La tasa sigue siendo la misma para cualquier proceso Poisson, y lo otro que varía, ¿sí? Es el caso 1 acá. Lo que era fijo en la variable gamma, ¿sí? Pasa a ser este valor de acá, que sea menor a, estrictamente menor a 2, ¿sí? Bueno, la última variable que nos queda del proceso Poisson es la variable aleatoria exponencial. Ahora vamos a trabajar diferente. Vamos a poner un ejemplo práctico y a partir de ese ejemplo vamos a llegar a su función de densidad, a calcular sus parámetros y otro tipo de cuestiones. El ejercicio dice lo siguiente. En una casilla de correo a la que ingresan 10 correos por hora, según un proceso Poisson, calcular la probabilidad de que el primer correo llegue luego de las 9:20 am, ¿sí? Lo que sabemos es que esta casilla comienza a recibir correos a partir de las 9 am, ¿sí? Bueno, entonces, lógicamente siempre este diagramita del tiempo nos va a ayudar un montón, ¿sí? Lo que tenemos entonces es un intervalo de 20 minutos. Nosotros lo que queremos es que llegue, ¿sí? El primer correo llegue después de la 9:20, ¿sí? AM, ¿sí? Esto es parecido a la gamma, ¿no? Porque en vez de lo que pasaba acá eran 2, eran 3, ese tipo de cuestiones. Bueno, ya vamos a ir viendo eso. Pero bueno, en definitiva lo que me pide es esto. Es que el primer correo llegue después de las 9:20. Bueno, entonces defino una variable que va a ser cantidad de minutos hasta la llegada del primer correo, ¿sí? Esta variable la voy a definir como una exponencial y va a tener su tasa de éxito, que es, en este caso la pasé a minutos, ¿sí? Porque después seguramente va a ser más conveniente porque estoy trabajando acá con minutos, ¿sí? Y bueno, tiene una tasa. Y ojo, porque yo, es lo que les decía acá, fíjense que es parecido a la gamma, pero yo busco el primero, ¿sí? En la gamma acá faltaba el parámetro K, y acá se ve que hay un K igual a 1 implícito, ¿sí? Esto, las cositas que vamos viendo de la exponencial con la gamma. Bueno, pero por el otro lado, de este lado, hay una variable de Poisson, ¿sí? Porque la cantidad de correos que llegan en 20 minutos, si miro de este lado, es 0, ¿sí? Eso es parecido a la relación siempre que había gamma, Poisson, bueno, todo eso tiene que ver. Entonces, lo que estoy calculando de alguna manera con esta variable exponencial, de la cual yo todavía no conozco su función de entidad, pero sí sé que hay una igualdad, y es esto, como variable exponencial, es igual a decir que en este lado, o sea, en 20 minutos, no llegó ningún correo. Y esta función de probabilidad sí la tenemos y lo podemos resolver porque es la primera variable que vimos, que es la variable Poisson. Bueno, y esto nos da 0,7165. Ahora vamos a continuar para ir aclarando un poco todo esto. Bueno, ahora vamos a generalizar lo que vimos antes en el ejercicio anterior, ¿sí? Y lo que tenemos acá es, si tenemos un intervalo de t genérico, ¿sí? Y tenemos que el primer evento ocurre luego del intervalo t. Entonces tenemos, por un lado, una variable exponencial,
Todavía no sabemos cuál es su función de densidad. Y de este lado tengo una variable Poisson, ¿sí? Tengo cantidad de continuos hasta el primer evento y cantidad de éxitos en un continuo t. Recordemos que esta variable exponencial tiene un k igual a 1 implícito, ¿sí? Porque se busca el primer evento. Bueno, entonces, si yo quiero calcular justamente que el primer evento ocurra luego del intervalo t, o sea, luego de t, lo que calculo es la probabilidad de que t sub e sea mayor a t. Y esto vimos que es igual a decir que haya 0 éxitos en un intervalo de t fijo. Bueno, aplicando la función de probabilidad de la variable Poisson, lo que tengo es que esa probabilidad es igual a e a la menos lambda t. Ahora, si yo quiero calcular lo contrario, o sea, la probabilidad de que t sub e sea menor o igual a t, o sea, que el primer éxito caiga acá, ¿sí? O acá, pero siempre antes de t, lo puedo calcular como el complemento, 1 menos que caiga fuera de t, del lado derecho de t. Y vimos que esta probabilidad de t mayor a t es igual a la probabilidad de que k sea igual a 0, ¿sí? Entonces me queda 1 menos e a la menos lambda t. Bien, hasta ahí vamos. Ahora fíjense, ¿qué cuestión está relacionada a la probabilidad de que t sea menor o igual a t? La función de distribución. Entonces acá lo que hicimos fue hallar la función de distribución de la variable aleatoria exponencial. Entonces, ¿cómo obtengo la función de densidad de la variable aleatoria exponencial? Muy bien, derivando, ¿sí? Derivo y lo que obtuve fue la función de densidad de la variable aleatoria exponencial. Lambda por e a la menos lambda t para t mayor o igual a 0 o mayor a 0. Bueno, entonces, para ordenar un poco la variable aleatoria exponencial, entonces yo la definí t sub e, pero recuerden poner la letra que quieran. Va a ser el espacio del continuo recorrido, ¿sí? Hasta encontrar entonces el primer éxito. Esa va a ser el nombre de la variable. Va a tener la tasa de éxito como parámetro y este k que les había dicho que es otro parámetro que está implícito, que justamente no se lo pone cuando uno define la variable exponencial. Entonces, lo que dijimos es que TE tiene el new flow, tiene una distribución exponencial y su único parámetro, a pesar de tener otro que es el de k igual a 1, y está implícito. Entonces, tiene el parámetro lambda. Entonces, ¿qué pasa? Esta variable, ¿sí? Es el caso particular de la gama. Cuando k va en la gama, cuando k vale 1, se transforma en una variable aleatoria exponencial. ¿Sí? Tenemos la función de densidad, la función de distribución que calculamos anteriormente, y ahí vemos ¿sí? el gráfico de la función de densidad por un lado y de la función de distribución por el otro. ¿Sí? Y bueno, como cualquier otra variable, tiene su media y su varianza. ¿Sí? La media es 1 sobre lambda y la varianza es 1 sobre lambda al cuadrado. Bueno, vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Para trabajar con la variable aleatoria exponencial, ¿sí? Y dice lo siguiente, en una casilla de correo a la que ingresan 10 correos por hora, según el proceso Poisson, calcula lo siguiente. Y hay dos preguntas que en realidad significan lo mismo, pero quiero demostrarles cómo pueden aparecer la misma pregunta de formas diferentes. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que el primer correo llegue luego de las 9:20 sabiendo que este correo llegó después de las 9:10? Ahora, y la otra forma es cuál es la probabilidad de que el primer correo llegue luego de las 9:20 si en los primeros 10 minutos no se recibió ningún correo, ¿sí? Acá hay que tener cuidado porque la segunda forma de la pregunta puede hacer pensar a uno que hay una variable Poisson y empezar a mezclar un poco todo. Entonces yo tengo que trabajar siempre con una variable, no puedo mezclarlas. O sea, o trabajo con una o trabajo con la otra. Tengo que llevar todo como al mismo dominio, ¿no? Si lo digo de alguna manera, ¿no? Bueno, lo que se sabe es que siempre esta casilla comienza a recibir correo a partir de las 9 a.m. Entonces, para plasmar en un diagrama, lo que me pide más o menos es eso, o sea, que el primer correo, ¿sí? Llegue después de las 9:20, ¿sí? Sabiendo que entre las 9 y las 9:00 y las 9:10 no llegó ningún correo. O sea, ¿cuál es la probabilidad que caiga acá? Ok, o sea que entre las 9:10 y las 9:20 algo pasó, ¿no? O sea, cero correos tienen que llevar. Bueno, eso lo vamos a ver en un ratito. Entonces, si plasmamos directamente la pregunta, ¿sí? Definimos la variable cantidad de minutos o tiempo hasta que llegue el primer correo, es una variable exponencial con la tasa de 10 sobre 60. Bueno, entonces lo que me dice es, si yo sé, sabiendo que el tiempo del primer correo
fue después de los 10, de las 9 y 10, ¿cuál es la probabilidad de que este correo llegue después el primer correo llegue después de las 9 y 20? Bueno, esto lo resuelvo con cualquier probabilidad condicional, ¿sí? Intersección de los dos sucesos sobre suceso que condiciona. La intersección de acá, ¿sí? Lo que me queda es justamente la probabilidad de que el primer correo llegue después de las 20 dividido el primer correo llegue después de las 10. Resolviendo esta probabilidad, ¿sí? Utilizando la función densidad, podría haber utilizado la función distribución también, eso lo van a decidir ustedes. El resultado me da 0,188. Pero hay otra manera de resolverlo usando un concepto que se llama falta de memoria. Igualmente lo vamos a ver, pero yo recomiendo utilizar siempre esta forma de resolverlo como una condicional que no falla nunca. Bueno, entonces lo que decíamos, con este diagrama lo que observamos es que hay una franja de 10 minutos. Entonces yo digo, bueno, si yo sé que entre las 9 y las 9 y 10 no pasó nada, no llegó ningún correo, digo, bueno, empiezo de nuevo. Ahora digo que mi minuto 9-10 sea mi minuto 0. Entonces eso es equivalente, ¿sí?, a decir que el primer correo llegue después de 10 minutos, que es lo que puse acá. Fíjense, planteé la misma probabilidad y pasé directamente a esta situación, pero porque dije que hay falta de memoria. Y esto tiene que ver con esta relación que estamos viendo acá. Digo, bueno, me olvido de lo que pasó, arranco de 0 y entonces tengo una nueva experiencia y entonces aplico el concepto de falta de memoria. Igual, de cualquier manera, yo recomiendo utilizar esta forma de resolverlo, ¿eh? Por último, pero no menos importante, vamos a nombrar la propiedad de la variable aleatoria exponencial, que dice que si tenemos n variables x sub i cuyas distribuciones son de tipo exponencial y son independientes entre ellas, ¿sí?, la suma de variables aleatorias exponenciales, ¿sí?, independientes, dan como resultado una variable aleatoria gamma. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo entiendo esto? Bueno, yo lo que digo es, arranco. Bueno, el tiempo hasta la primera falla es t. Arranco de nuevo. Tengo otra exponencial, el tiempo hasta la primera falla es t2. Pero sigue siendo una exponencial. Y después arranco de nuevo y el tiempo hasta la primera falla, ¿sí?, es t3. Entonces, si analizo desde el comienzo, lo que tengo es el tiempo, una variable gamma, que es el tiempo hasta la tercera falla, donde k es igual a n, en este caso sería igual a 3. ¿Sí? Entonces lo que obtengo, ¿sí?, al sumar exponenciales aleatorias independientes es una variable aleatoria gamma. Bueno, espero que les haya sido de utilidad este video, ¿sí?, hayan podido identificar estas variables, y nos estaremos viendo en las próximas presentaciones.